Con 52 años y 62 días, Fidel Castro ha sido la persona de un régimen no monárquico que más tiempo ha durado en el poder. Ha sido más de media década gobernando un país a la medida de sus intereses. Pero luego del año 2008, con la salida de Fidel Castro del gobierno y posteriormente la salida de su hermano Raúl Castro, muchos se preguntan si Cuba está en camino a la democratización. En este video vamos a repasar las reformas que han habido en Cuba los últimos años y los cambios de liderazgo que hasta hace unas décadas eran impensables. Así que vamos. Pero antes no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Fidel Castro es quizás junto al Che Guevara uno de los íconos de la izquierda latinoamericana más conocidos del mundo, luego de haber llegado al poder el 1 de enero del año 1959 a través de la Revolución Cubana, de la cual fue nombrado primer ministro del gobierno revolucionario y negó en repetidas oportunidades ser comunista. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Sin embargo, como todos sabemos, estaba mintiendo. En el año 1961, Castro promovió la adopción del comunismo como sistema de Estado y estableció el primer Estado socialista en América. En el año 1965, fundó el Partido Comunista de Cuba, algo que equivale a ser el líder primario y absoluto del país. La organización se convirtió en el partido único, con aval constitucional, y tuvo a Castro como primer secretario hasta el año 2011. Tras la reforma constitucional de 1976, que le otorgó más poder, fue elegido presidente del Consejo de Estado, lo que equivale a ser jefe de Estado, y al mismo tiempo presidente del Consejo de Ministros, lo que equivale a ser jefe de gobierno. Durante más de 50 años, Fidel Castro logró, mediante represión y uno de los sistemas de espionaje e inteligencia más efectivos del continente, consolidar un sistema autoritario a través del cual apoyó y financió a grupos subversivos de izquierda en todo el continente. Cuba podía hacer todo lo que quería, ya que tenía el apoyo de la Unión Soviética, que para aquel entonces era una de las dos grandes potencias del mundo, y que financió al país en todo su experimento social represivo y al mismo tiempo en sus aventuras militares. Cuba se convirtió en uno de los países mejor armados de la región. El costo para los cubanos fue altísimo. Los ciudadanos se vieron obligados a depender del régimen para comer y tener acceso a condiciones de vida regulares. Y la disidencia fue perseguida con ferocidad. Muchos cubanos huyeron riesgosamente por años en botes a los países vecinos en busca de la libertad y condiciones de vida. La inversión privada y la competitividad desapareció. El país fue envejeciendo poco a poco. Un hecho que demuestra las condiciones precarias de vida que tienen los cubanos son las poco conocidas barbacoas. Te cuento de qué se trata. Debido a la escasez de vivienda, los cubanos construyen un entrepiso en el espacio de una vivienda en el cual normalmente viviría una familia para que entren dos familias. Y de esa manera viven totalmente hacinados en una residencia. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos pensaban que la dictadura cubana tenía sus días contados. Sin embargo, nadie se esperaba que Hugo Chávez, un vengador latinoamericano, se iba a convertir en el mejor aliado, financista y socio de la dictadura cubana. No solamente para apoyar mediante el petróleo todas las políticas sociales del país, sino también para exportar su modelo en todo el continente. Venezuela se convirtió en la caja chica de Cuba. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y la muerte de Chávez hizo que los cubanos empezaran a mirar hacia otras latitudes, específicamente al norte. Cuba, nueva amiga del imperio. En el año 2014, Estados Unidos y Cuba anunciaron que comenzarían conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas que habían sido interrumpidas por más de medio siglo. Los puntos del acuerdo tenían que ver con el establecimiento de relaciones diplomáticas que se harían efectivas finalmente el 1 de julio del 2015, así como de temas económicos, viajes entre ambos países, la frontera marítima y los derechos humanos. Para que se lograra el proceso hubo mediación del Vaticano, con negociaciones secretas en Canadá. Posteriormente,
Ambos países intercambiaron prisioneros acusados de espionaje o ser agentes extranjeros. En enero de 2015, en el marco de los acuerdos que se realizaban entre La Habana y Washington, Cuba liberó a 53 presos políticos, que eran considerados por organizaciones no gubernamentales y fundaciones como personas que habían estado detenidos por pensar distinto al régimen o por promover cambios y reformas sociales en el país. Aunque parecía que Cuba se dirigía hacia un proceso de democratización, lo cierto es que parecía que la isla estaba buscando oxigenación económica a través de la inversión extranjera mediante esta apertura. Nueva cara, las mismas leyes. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significó un cambio de política hacia Cuba para dar marcha atrás al establecimiento de relaciones diplomáticas y la continuidad del embargo. Este hecho coincidió con que un año después, el 19 de abril del 2018, asumió la presidencia del Consejo de Estado de Cuba por primera vez en casi 60 años una persona con un apellido diferente al de Castro, Miguel Díaz-Canel. Apenas un año luego de haber asumido el poder, teniendo aún a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista, Díaz-Canel anuncia una reforma constitucional que esperanzó a muchos. No obstante, el resultado de esta constituyente no estuvo enfocado en realizar cambios de fondo en el sistema político, pues mantuvo el carácter irrevocable del socialismo como sistema social de la isla y reconoce al Partido Comunista como única fuerza política dirigente de la sociedad y del Estado. El único cambio significativo es que además del presidente, se recupera la figura del primer ministro. Los cambios de fondo más importantes tuvieron que ver con la economía. Quedó demostrado que lo que Cuba estaba buscando, el régimen cubano estaba buscando, era precisamente una apertura económica e inversión extranjera, siempre y cuando ésta no afectara a los intereses del régimen cubano. La nueva constitución abre el país a la propiedad privada y la inversión extranjera, pero todo bajo el control del Estado. San Isidro versus el Partido Comunista. Aunque hasta el momento en Cuba no existen oficialmente partidos de oposición, los últimos meses ha trascendido la voz de protesta de un grupo de artistas cubanos que pide reformas y cambios urgentes en la isla a través de canciones que se han hecho populares entre los cubanos. Esto se conoce como el Movimiento San Isidro. Este grupo de artistas ha vuelto a hacer notas a la cara más autoritaria del régimen que ha perseguido y apresado a varios de sus miembros o a las personas que apoyan la iniciativa de los artistas, como fue el caso de Luis Robles, un joven que lleva encarcelado meses por pararse en una calle con un cartel en el que solicitaba la libertad para Denis Solís, uno de los intérpretes detenidos. Ciudadanos cubanos han tomado acciones inéditas ante la respuesta represiva del régimen, como a inicios de abril, cuando un grupo de vecinos se congregaron para evitar que el intérprete Michael Osorbo fuera detenido. En medio de esta situación, Raúl Castro ha abandonado definitivamente el poder en Cuba. Así lo anunció durante el 8º Congreso del Partido Comunista, en el cual Raúl Castro abandonó la dirección del partido para cederlo a Miguel Díaz-Canel, quien ha sido ratificado como líder absoluto del partido y del Estado cubano. Aunque no hay muchas expectativas por la salida de los Castro del poder, las crecientes protestas confirman que ha habido un cambio en el pensamiento de algunos cubanos, quizás a consecuencia de la nueva apertura y de la accesibilidad que hoy tienen a las comunicaciones mundiales y al Internet. Todo esto tras la parcial apertura económica. Los cubanos ahora pueden ver noticias, pueden tener acceso a las redes sociales, pueden organizarse a través de WhatsApp, y esto ha permitido un panorama inédito ante lo que ha venido siendo la realidad represiva del país por los últimos años. El futuro de Cuba aún está por verse. Todo dependerá de las decisiones que tome el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel y si deciden continuar la apertura económica o cerrarse a los cambios que el mundo democrático y la libertad exigen. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los cubanos están despertando y no pararán hasta lograr todas sus libertades civiles? ¿O crees que el régimen cubano hará las reformas necesarias antes de que se genere alguna confrontación? Cuéntanos qué opinas de la nueva constitución cubana y de la reciente salida de Raúl Castro del poder. Queremos leerte, así que deja tu comentario y no olvides darle clic a la campanita, nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Hasta un próximo video.